Hola, buenos días. Hoy vamos a ver en el seminario el tema de la perspectiva de género en los sistemas universal e interamericano de derechos humanos y la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quienes eligieron el tema y para el resto de los que están cursando el seminario. En primer lugar, les quiero hacer una aclaración de donde saqué la información y el contenido de la clase de hoy. Es un trabajo que fue publicado por autores del país de México, es decir, que todo lo que se refiere al Sistema Universal de Derechos Humanos es aplicable también en la región y acá en Argentina, obviamente. Lo que sí es diferente es la aplicación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual, bueno, eso queda pendiente o como forma del trabajo que tienen que presentar a quienes elijan este tema en el seminario. Bueno, comenzamos. En primer lugar, tenemos que hablar qué es lo que se entiende por perspectiva de género. La perspectiva de género es un concepto que se entiende como un método de análisis y de estudio que va a atravesar todos los campos del conocimiento humano. Por eso la importancia que todos los operadores, en este caso jurídicos, tengan esta herramienta de análisis para la aplicación y resolución de los casos judiciales. Se dice que los estudios de género, cuando hablamos de género, es un concepto que se ha ampliado y no solo se limita a las cuestiones en las cuales están involucradas las mujeres. Vamos a comenzar hablando por el sistema de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. En 1900, y para hacer un repaso histórico cortito, se puede decir que en 1946 la ONU creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que dependía del Consejo Económico y Social, y la finalidad de esta comisión era establecer recomendaciones sobre temas urgentes relacionados con los derechos de las mujeres y el principio de igualdad. Eran solo recomendaciones, no tenían un carácter vinculante, y lo que se le criticó en su momento era que trataba solo temas puntuales y no hacía un abordaje integral sobre la situación en la cual se encontraban las mujeres en una condición de desigualdad. Entonces, esta comisión elaboró entre 1949 y 1965 estas convenciones y recomendaciones de las que yo le estoy hablando, cuyo eje principal era aplicar de manera efectiva el principio de igualdad entre los hombres y las mujeres. Entonces, por esto mismo que no planteaba la integralidad del problema y no abarcaba o no solucionaba esta situación de vulnerabilidad en la cual se encontraban las mujeres, en 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas le solicitó que se redactara lo que se denominó la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que fue aprobada por la Asamblea General en 1967. Como verán, estamos hablando de muchos años atrás, es decir, que esta lucha por conseguir condiciones igualitarias entre los hombres y las mujeres no es actual. Los resultados se están viendo ahora, pero la lucha por los derechos de la mujer comenzó desde hace tiempo. Sin perjuicio de ello, en esta situación, entre 1950 y 1960, la discriminación fue cada vez más evidente.
como por ejemplo, parece que estoy hablando de un momento un momento primitivo, pero en realidad la mujer no tenía derecho al voto, la mujer no podía disponer de sus bienes, sino que siempre tenía que pedir una autorización a quien la representara, porque se entendía que era una persona incapaz de dirigir o de administrar sus bienes. No tenía y no presentaba, igual hoy en día se ve también, no tenía las mismas posibilidades y las mismas oportunidades de trabajo que se le ofrecían a los hombres. Lo mismo que la remuneración, no conseguía o no alcanzaba la misma remuneración por igual trabajo que los hombres. Se circunscribía la función de la mujer a tareas totalmente domésticas y dentro del ámbito privado. Se consideraba que la mujer no podía salir al ámbito público, o sea, no podía o tenía limitaciones, muchas limitaciones para ocupar cargos públicos. En definitiva, diferentes ejemplos que les pueden sonar familiares o recordar, o que aún hoy sigue viviendo esa discriminación por la sola condición de ser mujer. Es decir, que se ha encontrado subordinada históricamente la mujer en diferentes situaciones. Ya llegamos a 1979, cuando se proclama la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, título bastante largo, pero que por sus siglas en inglés lo denominamos CEDAW, ¿sí? Las recomendaciones y resoluciones de la CEDAW. Este caso es totalmente diferente a la primera etapa, porque ya acá las recomendaciones y resoluciones que va a emitir la CEDAW tienen carácter vinculante para todos los estados partes, ¿sí? Entonces, fue el primer instrumento internacional que condenó la discriminación en contra de las mujeres y estableció su igualdad con los hombres en todos los ámbitos sin distinción, la CEDAW. La CEDAW se complementó en 1999 con la aprobación de su protocolo facultativo, ¿sí? Bueno, y después verán en el documento que les adjunté otras circunstancias sobre la evolución en el ámbito de Naciones Unidas. La CEDAW establece diferentes obligaciones. Las más importantes son aquellas de que todos los estados tienen que adoptar aquellas medidas pertinentes para conseguir la plena realización de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Yo les dije que el concepto de perspectiva de género era un método de análisis que tenía que atravesar todo el conocimiento humano. El concepto de perspectiva de género no está en la CEDAW, no dice perspectiva de género, 2 puntos, significa esto. Pero es un concepto, como yo les dije, que atraviesa todo el conocimiento humano, que lo vamos a encontrar en las diferentes recomendaciones que la CEDAW estableció para los estados partes. En lo que hace específicamente a la Administración de Justicia, se destacan las recomendaciones generales 18, 19, 28, 30, 33 y 35. Podemos decir que entre las recomendaciones más importantes para que se aplique la perspectiva de género en la Administración de Justicia es el tema de capacitación, ¿sí? Capacitar a todos los operadores jurídicos para la aplicación efectiva del concepto de perspectiva de género. Por eso, en el ámbito nacional y a través de la sanción de lo que se denominó la Ley Micaela, todos los operadores jurídicos estamos obligados a capacitarnos en cuestiones de género. Yo entiendo que no solo es una obligación académica de capacitarnos en cuestiones de género, sino que tenemos que incorporar este concepto de perspectiva de género a nuestro análisis común, ¿sí? Que sea una categoría de análisis más que las que tenemos habitualmente.
Bien. En la CEDAW también se estableció o se reconoció que la violencia contra las mujeres por razones de género es una forma de discriminación. Por eso yo le estaba hablando de la discriminación contra las mujeres. Y también se establece que las respuestas que se den a cuestiones de género tienen que ser respuestas que se den de forma integral y no parcializada, ¿sí? Porque es un problema que afecta a las mujeres, pero es un problema social en realidad, que afecta a toda la sociedad. El Comité CEDAW describió en la Recomendación General 33 lo que implica incorporar la perspectiva de género en la impartición de justicia, con el objetivo de sistematizar las obligaciones que la CEDAW genera para las operadoras y los operadores de justicia. Bien, bueno, entonces, en el sistema de Naciones Unidas concluimos con el establecimiento de lo que se denomina la CEDAW, que establece ciertas recomendaciones que van a ser de carácter vinculante para los estados parte y que tienen que ser aplicadas al momento de que los operadores de justicia, en realidad los jueces y las juezas, resuelvan los casos que tengan que resolver, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el 9 de junio de 1994 se aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es más conocida como Convención de Belén do Pará, porque fue el lugar en donde se aprobó. Y para supervisar el cumplimiento de esta convención, en el 2004 se creó el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Estas comisiones de seguimiento en realidad están conformadas por expertos que van a evaluar la evolución en la implementación de estas convenciones en el ámbito de cada uno de los estados partes, ¿sí? Bien. Hay algunos artículos que están en el documento que son importantes para que los tengan en cuenta, como el artículo 7 y otras referencias que hace el documento a la Convención de Belén do Pará, al igual que lo que establece la CEDAW. La Convención también obliga o interpela a los estados a asumir la obligación de capacitar a sus operadores, como ya les dije con la ley Micaela. La ley Micaela es de capacitación no solo para el ámbito judicial, sino para todas las estructuras del poder a nivel nacional, provincial y municipal. También la capacitación para las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, ¿sí? O sea que todas aquellas personas que tengan trato o contacto con personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, estén capacitados en cuestiones de género. Lo que es importante en la Convención de Belén do Pará, y como dice el documento, es que por regla general los instrumentos internacionales se dirigen o están enfocados a los estados en su conjunto, ¿sí? Pero en la Convención de Belén do Pará se incluyeron obligaciones y recomendaciones que están dirigidas directamente a la labor jurisdiccional. El documento también establece lo que se va a entender como juzgar con perspectiva de género. En términos generales, hay que tener en cuenta que hay que derribar o arrancar esos preconceptos y esos estereotipos que tenemos todos, las mujeres incluidas, sobre lo que debe ser una mujer o cómo se debe comportar una mujer.
esto surge de esta dominación histórica o subordinación histórica que ha vivido la mujer y que aún hoy se mantiene. Entonces, la idea de estos instrumentos y de esta asunción de un deber positivo por parte del Estado argentino para juzgar con perspectiva de género implica esto, derribar los estereotipos y los preconceptos de una sociedad y de comunidades totalmente patriarcales y que aún hoy, aunque nos sorprenda, siguen subsistentes. Bien. Ahora vamos a ver la perspectiva de género en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante en este sentido porque las sentencias que emite la Corte Interamericana también están aplicando conceptos o han aplicado la perspectiva de género en sus sentencias. Entonces, lo que ha hecho la Corte también es establecer diferentes rubros en los cuales ha utilizado este método de análisis para identificar de qué forma impacta el concepto de género en una controversia internacional. Por ejemplo, cuando ellos analizan un caso que llega a la Corte y hay un condimento de género, ¿qué van a analizar primero? El contexto histórico, social, político y cultural en el cual se desenvuelve el caso. Y en este sentido hay un ejemplo de, capaz que les resuena el caso y si no lo pueden leer, es el de Campo Algodonero, ¿sí? Contra México, justamente, el cual versó sobre un hecho, sobre el femicidio de 3 mujeres en la década de 1990 en la ciudad Juárez de Chihuahua. Y ahí se analizó qué pasaba con estas mujeres, en qué contexto se había producido el femicidio, ¿sí? Ellas sufrían, ellas, no solo las víctimas, sino las mujeres en general, eran víctimas de discriminación, de dominación, de maltrato. Es más, cuando se dice que la categoría de análisis de perspectiva de género se tiene que aplicar también en la investigación de casos judiciales, como en este caso el femicidio, se dijo en este caso también que la investigación judicial se había retrasado por los preconceptos y los prejuicios que tenían los investigadores, o los policías o los fiscales, ¿sí? Porque se decían que no iban a investigar, o sea, que no era necesario investigar la desaparición de estas chicas que luego aparecieron, de estas mujeres que luego aparecieron muertas, porque seguramente se habían ido con el novio y ya iban a aparecer. Cuestión que nos resuena porque lo hemos escuchado en otros femicidios que han ocurrido acá en la Argentina. Entonces, es un caso emblemático por eso se trae a colación y siempre como ejemplo el de Campo Algodonero, porque aparte se establece, y por eso el Estado mexicano resultó responsable de esta inacción, y otra de las consecuencias fue que por ser responsable tenía que contestar de alguna manera reparando la reparación, una reparación no solo en las víctimas, sino una reparación integral, no respecto de cada una de las víctimas, sino que sea un ejemplo para las demás personas, esta sentencia de la Corte Interamericana que lo declaró responsable por el femicidio de estas mujeres en Ciudad Juárez, que recordemos, Ciudad Juárez, el contexto no solo de violencia machista, sino también es un contexto en donde también hay mucha incidencia del narcotráfico y con sus graves consecuencias. Después también se mencionan otros casos que si a ustedes les interesa pueden indagar, como por ejemplo en el caso J versus Perú, en el cual se menciona que
acá ya está establecido o se habla de los actos de violencia sexual. Recuerden que los femicidios generalmente son precedidos por un acto de violencia sexual, por abusos sexuales, ¿sí? El abuso sexual es entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la agresión más paradigmática de violencia contra las mujeres. Es el acto más extremo de humillación que una mujer puede sufrir. Por eso se habla de lo paradigmático del abuso sexual. Sin perjuicio, obviamente, que el acto más violento contra las mujeres es el femicidio, que lo tenemos en un extremo. Yo ubicaría los abusos sexuales, los actos sexuales contra la integridad sexual, como un hecho de violencia de género. Entonces, en este caso de J versus Perú, la Corte interpretó que los actos de violencia sexual contra las mujeres, cometidos tanto por autoridades como por los grupos armados, constituían una práctica generalizada y tolerada. Entonces, acá de nuevo vemos cómo se analiza el contexto social, político y cultural en el cual se desarrollan cada uno de los casos y la importancia de este análisis a través de la perspectiva de género. Bueno, no solo la Corte va a analizar el contexto sociocultural, sino que va a analizar los hechos o la apreciación de los hechos con la categoría de análisis de perspectiva de género. La Corte ha establecido que el género es una categoría transversal que debe ser tomada en consideración al valorar los hechos del caso.